Hola, saludos. Aunque mi especialidad no es angiología ni cirugía vascular, voy a tocar un tema que tiene que ver con esta especialidad. Saludos. Hoy queremos hablarle de 3 complicaciones que son emergencias vasculares, específicamente asociadas a trombosis venosa profunda. En primer lugar, voy a hablarles de la flegmasia alba dolens, que pues no es más que una complicación grave y poco común de trombo a nivel de venas profundas y que afecta a una extremidad por lo general, generalmente una sola pierna, y se considera una emergencia vascular porque puede progresar y rápidamente producir una isquemia e incluso la gangrena del miembro inferior. Por definición, pues la flegmasia alba dolens es una oclusión masiva del sistema venoso profundo que causa una congestión venosa severa, y eso a su vez pues compromete parcialmente el drenaje colateral del sistema venoso, y el flujo arterial puede estar comprometido por el edema masivo que esto genera en la pierna. Aunque las arterias están permeables en un porcentaje importante, pero generalmente ya compromete la circulación arterial, y por eso se llama alba, porque la pierna se pone blanca y fría. Entonces, las causas principales de este tipo de complicación específicamente puede ocurrir por una trombosis a nivel de las venas ilíacas o las venas femorales o las venas popliteas, pero recuerden, generalmente es de una sola pierna. Entonces a veces nos puede llegar al consultorio un paciente con estas complicaciones y hay que preguntar por algunos antecedentes, porque como causa de este tipo de complicación se describe factores como la trombosis venosa profunda extensa. Dentro de los factores predisponentes de esta complicación hay que mencionar, por ejemplo, el cáncer, específicamente el cáncer ginecológico, ya sea cáncer cervical, cáncer cervicuterino, etc. También las cirugías recientes pueden generar este tipo de complicaciones. Muchas veces las cirugías de columna y demás, si no se pone el vendaje elástico en las piernas, puede facilitar que se produzcan complicaciones de este tipo. Puede ser también por traumatismos, o sea, golpes que nos hayamos dado y que generan trombos y coágulos. Las inmovilizaciones prolongadas también pueden facilitar esta complicación. El embarazo y el puerperio, es decir, posterior al parto, y las trombofilias hereditarias, o sea, personas que ya tienen trastornos hereditarios de coagulación, es probable que puedan tener esta complicación. Para explicar lo que ocurre, generalmente las trombosis masivas obstruyen el retorno venoso, porque se tapa de forma masiva una vena importante y no puede retornar la sangre y se va acumulando en la pierna. Esto genera un edema intersticial que se aumenta incluso por estasis y por gravedad. Pues la sangre tiende a quedarse en el miembro inferior por gravedad. También se reduce el flujo arterial secundario precisamente a la compresión extrínseca, no por trombosis arterial, sino por la presión que ejerce la vena sobre la arteria. Y también puede evolucionar a flegmasia cerulea dolens. Pues la flegmasia cerulea dolens, ya ahí hay un compromiso también del sistema venoso superficial, ya no hay frialdad, por el contrario. Ahora, ¿qué síntomas clínicos podemos encontrar en un paciente que nos llega al consultorio y que hay que sospechar esta condición o esta emergencia vascular, por así decirlo? Específicamente hay un dolor intenso, un dolor que ocurre de forma brusca, de momento, dolor súbito. Hay palidez, como decía anteriormente, por la compresión arterial reactiva y la reducción del flujo arterial.
Hay un edema masivo, es decir, un edema generalizado de la pierna. También hay frialdad de la extremidad, al no haber una vascularización adecuada de la arteria, pues la pierna se tiende a poner fría porque hay una vasoconstricción más bien. Los pulsos arteriales están disminuidos, pero generalmente están presentes, o sea, siempre hay cierto grado de flujo arterial, por eso los pulsos pueden estar reducidos generalmente. Y no hay cianosis. Esto es la diferencia de la flegmasia cerulea dolens, en la cual ya sí vamos a ver cianosis. Entonces, para hacer el diagnóstico ya confirmatorio de esta complicación, hay que hacer un ecodoppler venoso, que es la prueba inicial generalmente que se hace, y debe hacerse lo más rápido posible. Una vez que sospechamos esta patología, debemos hacer el ecodoppler venoso. También está indicada la angiografía por tomografía o por resonancia magnética, si hay duda diagnóstica o sospecha de progresión de la complicación, pero generalmente el diagnóstico es más clínico que por complementarios. Y por último, se pueden hacer pruebas de laboratorio como el dímero D, donde siempre el dímero circulando o en la zona venosa. Y pruebas de coagulación, y se pueden hacer marcadores de sepsis si está complicado. O sea, si vemos que hay algún signo de sepsia, pues también hay que hablar de posibles complicaciones sépticas. Ahora, ¿qué complicaciones podemos esperar en un paciente donde acude al consultorio ya un poco tardío o cuando no pensamos en este diagnóstico y por demorar los exámenes y el diagnóstico puede generar complicaciones? Una de ellas, por ejemplo, es que evolucione a una flegmasia cerulea dolens, que ya es más grave, una forma más grave de complicación. En segundo lugar, podemos encontrar síndromes compartimentales en el miembro inferior. Podemos encontrar también gangrena venosa, importante, la gangrena venosa está descrita en este tipo de patologías. Puede haber también una complicación que es el tromboembolismo pulmonar, que esto hay que atenderlo urgente también porque, como sabemos, el tromboembolismo pulmonar puede llevar a dar al traste de la vida del paciente si no se diagnostica y no se trata de forma urgente. También puede generarse la necesidad de una amputación de la pierna porque pues, se pierde la circulación, se pierde el aporte de oxígeno y nutrientes y por tanto la gangrena de los tejidos. Y puede generar también la muerte si no se trata a tiempo. Entonces esas son las complicaciones más temidas de esta. Ahora, ¿qué tratamiento generalmente es el que procede en este tipo de complicación? Pues básicamente hay que tratar de transferir al paciente a un hospital que tenga servicios de UCI vascular específicamente, pero que tenga servicios de urgencia intensivo. Hay que hacer anticoagulación inmediata con heparina. Habría que hacer elevación de la extremidad y hacer reposo en cama, por supuesto. Hay que hacer trombolisis dirigida por catéter en casos seleccionados donde tenga criterio. Se puede hacer trombectomía quirúrgica si hay compromiso arterial o gangrena. Y puede hacerse también necesario tratamiento de la causa subyacente. Por ejemplo, si hay un cáncer, pues hay que abocarse también a atender el cáncer de esta entidad. Ahora, ¿de qué debemos diferenciar esta emergencia vascular? Pues primero, la flegmasia alba dolens, que es la que estamos hablando, hay que diferenciarla de la flegmasia cerulea dolens, donde ya hay cianosis y es más grave, es una forma más grave de complicación de trombosis venosa profunda en el miembro inferior. Hay que diferenciarla de la celulitis, porque a veces podemos ver una celulitis y se puede parecer en algo a esta condición, específicamente cuando es difusa. Hay que diferenciarla del linfedema, hay que diferenciarla del síndrome compartimental y habría que diferenciarla, ya comenté, de la flegmasia cerulea dolens. Ahora le vamos a hablar de una forma más grave de trombosis venosa profunda, que también constituye una emergencia vascular,
que estamos refiriéndonos a la flegmasia ceruleus dolens, pues ya es una forma muy extrema y potencialmente mortal de emergencia vascular, y básicamente compromete tanto el sistema venoso profundo como el superficial, y esto causa una obstrucción venosa completa, lo que lleva a isquemia arterial secundaria y riesgo de gangrena venosa un poco más probable que en la flegmasia alba dolens. Por definición, pues hay que mencionar que la flegmasia ceruleus dolens generalmente es una trombosis venosa masiva oclusiva que puede generar edema intenso, muy edematizada la extremidad inferior. Hay una cianosis marcada. Pues el término cerúleo viene del color azul, por eso la cianosis es marcada en este tipo de complicación. También hay un dolor severo de la extremidad y hay un compromiso circulatorio arterial secundario a la compresión que genera el volumen. Ahora, ¿cómo sospechamos que un paciente tiene esta emergencia vascular? Pues puede llegarnos al consultorio con un dolor muy intenso y súbito en la extremidad, o sea, muy similar al de la flegmasia alba dolens, pero además hay un edema masivo y muy tenso, la pierna está un poco dura y un edema muy masivo, muy generalizado de la extremidad. Hay cianosis de la piel, o sea, el color azulado que decíamos. Hay también frialdad, porque pues está comprometida la circulación. Hay ausencia de pulsos distales, porque aquí ya la oclusión es mucho más comprometida, la oclusión arterial. Y a veces hay ampollas o flictenas si hay progresión de la lesión, o sea que si ya lleva tiempo o muchas horas, puede ya empezar a haber ampollas y flictenas en la extremidad. También hay signos sistémicos como fiebre, hay taquicardia, puede haber hipotensión en esta entidad. El diagnóstico, pues básicamente también es clínico. Es muy importante pensar en esta patología cuando vemos estos signos clínicos que acabo de hacer mención, pero para hacer un diagnóstico confirmatorio, pues también está indicado el ecodoppler venoso de urgencia. Ahí va a detectar la trombosis extensa. Vamos a poder también contar con angiografía, ya sea por TAC o por resonancia magnética. Y esto permite evaluar la extensión y compromiso arterial también. Y por último, podemos hacer exámenes de laboratorio. Igual el dímero D va a estar positivo, va a estar elevado. La creatinina hay que medirla, el CK, los electrolitos en sangre también son importantes, los gases arteriales, sobre todo si se sospecha isquemia avanzada. Ahora, ¿qué complicaciones podemos tener en esta patología? Básicamente, la gangrena venosa puede ocurrir en un 50% de los pacientes. Podemos encontrar como complicación el síndrome compartimental. Podemos encontrar tromboembolismo pulmonar también, igual que la otra patología, que la flegmasia alba dolens. Podemos encontrar que el paciente puede evolucionar hacia el shock séptico, amputación o muerte del paciente. Que la tasa de mortalidad es elevada si el tratamiento no es oportuno. Ahora, el tratamiento de esta condición vascular, básicamente hay que hacer anticoagulación con heparina inmediata. También, si tiene criterio, se puede hacer trombolisis dirigida por catéter, específicamente si tenemos disponibilidad de hacerlo. En tercer lugar, trombectomía quirúrgica o fasciotomía en caso de que haya ya isquemia clínica notoria. También hay casos donde ya tenemos necrosis y evidentemente hay que hacer amputación. Y por último, el soporte intensivo en UCI, donde hay que colocar líquidos, hay que colocar analgésicos, hay que colocar antibióticos si se sospecha infección, que pues generalmente es prudente colocar antibióticos.
Ahora, el pronóstico es un poco peor que la anterior porque la mortalidad es de entre el 20 y el 40% de los pacientes. Se complica con gangrena o sepsis, es lo que generalmente ocurre y es dependiente del tiempo o la agilidad con que hagamos el diagnóstico y iniciemos el tratamiento de forma oportuna. Y el pronóstico también de amputación es más del 50% en casos diagnosticados tardíamente, evidentemente por la necrosis que esto genera. Bueno, y por último vamos a hablarle brevemente sobre el tromboembolismo pulmonar. El tromboembolismo pulmonar pues, es una obstrucción, ya sea total o parcial, de la circulación pulmonar por un émbolo, generalmente trombótico, que provoca alteración del intercambio gaseoso, aumenta la presión pulmonar y produce una sobrecarga ventricular derecha. Entonces, en la etiología o causa de tromboembolismo pulmonar hay que pensar siempre en la trombosis venosa profunda. Es la causa más común de tromboembolismo pulmonar. En segundo lugar, la trombosis in situ, que es menos frecuente, pero puede ocurrir un trombo en el mismo sitio de la circulación pulmonar. Puede haber tromboembolismo por otras causas, un embolismo, digamos, por pacientes que tienen fracturas óseas y la grasa que desprende la médula ósea puede producir el émbolo. Por ejemplo, también se puede describir como causa el líquido amniótico en el caso de las pacientes obstétricas, puede producir tromboembolismo pulmonar, el tromboembolismo por aire, que generalmente puede ser iatrogénico, puede ser a la hora de colocar un catéter venoso y demás, puede embolizarse aire y producir también. Y por último, la sepsis o el tromboembolismo séptico es otra de las causas y en este caso una de las condiciones clínicas que puede producir el tromboembolismo séptico, tromboembolismo pulmonar séptico, es la endocarditis bacteriana. Para hacer el diagnóstico, además de la importancia que tiene la experticia clínica del médico, pues hay que tener presente evaluar en primer lugar el riesgo que ese paciente tiene para tromboembolismo pulmonar y en base a eso también orientar las pruebas adicionales que tenemos que hacer para documentar el diagnóstico. De laboratorio es importante hacer el dímero D. En segundo lugar, hacer gasometría arterial, que podemos encontrar hipoxemia, podemos encontrar alcalosis respiratoria por la taquipnea que presenta el paciente. En tercer lugar, podemos hacer estudios de imágenes, que son la base ya del diagnóstico documentado. Específicamente podemos hacer una angiografía, ya sea por tomografía pulmonar, que es el estándar de oro en el diagnóstico. Podríamos hacer una gammagrafía, podríamos hacer un ecocardiograma, podríamos hacer un ecodoppler de miembros inferiores para buscar la posibilidad de que el paciente tenga una trombosis venosa profunda. Para el tratamiento, en el caso de que sea un tromboembolismo pulmonar no masivo, pues lo primero es estabilizar hemodinámicamente al paciente. En segundo lugar, bueno, aquí dentro de la estabilización hemodinámica, pues hay que anticoagular de inmediato al paciente, hay que utilizar... Ahora, la secuencia que habitualmente ocurre para entender la fisiopatología del tromboembolismo pulmonar, generalmente hay un émbolo que ocluye la arteria pulmonar, puede ser total o parcial. Esto genera un aumento de la resistencia vascular pulmonar. Esta resistencia de la circulación pulmonar produce una sobrecarga aguda del ventrículo derecho. Esa sobrecarga va a producir una disminución del gasto cardíaco y por tanto disminución de la oxigenación y si no se resuelve puede conducir a shock, falla multiorgánica y la muerte súbita del paciente. Ahora, las complicaciones más frecuentes que puede tener un paciente con tromboembolismo pulmonar específicamente puede ser el cor pulmonar agudo, puede ser la muerte súbita, puede ser la embolia recurrente,
teniendo embolias de forma repetitiva, o puede producirse también como complicación la hipertensión pulmonar crónica tromboembólica. En segundo lugar, la hipercoagulabilidad, por ejemplo, en pacientes con cáncer, embarazadas, que consumen anticonceptivo, las trombofilias hereditarias. Y en tercer lugar, está la lesión endotelial, ya sea por trauma, por cirugía, etcétera. Es otra de los factores de riesgo. En los diagnósticos diferenciales que debemos pensar ante un paciente con tromboembolismo pulmonar, habría que descartar infarto agudo del miocardio, el neumotórax, la pericarditis, una crisis asmática o la neumonía también. Las manifestaciones clínicas que nos deben hacer pensar en que un paciente tiene un tromboembolismo pulmonar, en primer lugar es la disnea súbita, es decir, que el paciente llega con falta de aire y eso se instaló de forma brusca, de forma súbita. En segundo lugar, el paciente generalmente manifiesta dolor torácico, generalmente de tipo pleural. El paciente puede estar con taquicardia o taquipnea, es decir, que el corazón se acelera y también la respiración un poco agitada. También es frecuente que el paciente presente tos seca, a veces acompañada de hemoptisis. Quiere decir que la tos se puede acompañar con flemas sanguinolentas en algunas ocasiones. También es frecuente ver un paciente con mucha ansiedad, sensación de muerte inminente. El paciente también puede generarle esta complicación si es un tromboembolismo severo. El paciente puede tener síncopes, o sea, desmayos. Y por último, el paciente también puede presentarse, cuando es un tromboembolismo pulmonar masivo, el paciente puede llegar cianótico y con la presión arterial baja, es decir, hipotensión. Bueno, saludos, espero que les haya servido esta plática para tener siempre presente estos diagnósticos que son, en definitiva, emergencias vasculares y que hay que actuar con mucha rapidez para salvarle la vida al paciente y evitarle complicaciones. Saludos y que tengan excelente día.